Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para descubrir nuevas historias. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de pasión, intriga, romance y drama, el mundo de las series turcas. Sí, lo escucharon bien. Vamos a explorar 13 series turcas ya que, les garantizo, los van a atrapar desde el primer capítulo y, atención, podrían cambiarles la vida. Si son nuevos por aquí, déjenme presentarme rápidamente. Soy y en este canal comparto mis pasiones, libros, películas, series, y todo lo que me haga sentir algo. Si eso suena como algo que les interesa, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán algo nuevo y emocionante por aquí. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias, gracias, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones turcas. Prepárense una taza de té, acomódense en su sillón favorito y dispónganse a viajar conmigo por los paisajes exóticos y las tramas adictivas que estas series tienen para ofrecer. Porque sí, señoras y señores, el fenómeno de las series turcas ha llegado para quedarse y conquistar nuestros corazones. Atrás quedaron los culebrones latinoamericanos porque las producciones turcas han sabido reinventar el género, ofreciendo historias más complejas, personajes más elaborados y una calidad de producción que no tiene nada que envidiar a las series occidentales. Pero, ¿cuál es el secreto del éxito de estas series? Yo creo que reside en una combinación de factores. En primer lugar, las historias suelen ser universales, explorando temas como el amor, la familia, la venganza, la ambición y la superación personal. Temas que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. En segundo lugar, los personajes son muy humanos y complejos, con sus virtudes y sus defectos, lo que los hace creíbles y cercanos al espectador. No son los típicos héroes perfectos o villanos caricaturescos, sino personas con sus propias motivaciones y contradicciones. Y en tercer lugar, las series turcas suelen estar muy bien producidas, con una fotografía cuidada, una banda sonora emocionante y un reparto de actores talentosos y carismáticos. Pero no todo es perfecto, claro. Algunas series pueden ser un poco lentas en su desarrollo, con tramas que se alargan demasiado o con personajes que toman decisiones inexplicables. Otras pueden caer en clichés y estereotipos, repitiendo fórmulas que ya hemos visto en otras series. Pero en general, la calidad de las series turcas es bastante alta y vale la pena darles una oportunidad. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a mi lista de 13 series turcas que considero imprescindibles. He intentado incluir series de diferentes géneros y estilos para que haya algo para todos los gustos. Así que tomen nota y prepárense para un maratón de emociones turcas. La primera serie que quiero recomendarles es Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es pura energía. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable y su relación se desarrolla entre situaciones cómicas y momentos muy tiernos. La fotografía de la serie es preciosa, y los paisajes de Estambul son simplemente fascinantes. Además, los personajes secundarios son adorables y añaden aún más encanto a la historia. Si buscan algo ligero, divertido y que los haga suspirar, Erkencikus es la opción perfecta. Y si son fans de los romances con un toque de cuento de hadas, esta serie les encantará. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y para suspirar con los gestos románticos de Can. La siguiente en mi lista es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque más moderno y sofisticado. Hayat, una joven de pueblo, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo, inteligente y un tanto arrogante. Obviamente la mentira de Hayat complica las cosas, pero también da pie a situaciones muy divertidas y a un romance lleno de altibajos. Lo que me encanta de esta serie es la evolución de los personajes. Hayat aprende a ser más independiente y segura de sí misma, y Murat descubre la importancia de la humildad y el amor verdadero. Además, la serie tiene un gran sentido del humor y una banda sonora pegadiza.
Si les gustan las historias de amor con un toque de Cenicienta, Ask Laftan and Lamaz es para ustedes. Ahora, si buscan algo con más drama y pasión, les recomiendo Karasebda, Amor Eterno. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, se enamora de Nihan, una chica rica y de familia poderosa. Su amor es prohibido desde el principio, y las circunstancias los separan. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y con sed de venganza. El reencuentro con Nihan desata una serie de eventos trágicos y dolorosos. Karasebda es una historia de amor, pérdida y sacrificio que los mantendrá al borde de sus asientos. Prepárense para llorar, porque esta serie les tocará el corazón. Y es que Karasebda no es una simple telenovela, sino una historia sobre la lucha de clases, la injusticia social y la fuerza del amor verdadero. Los personajes son complejos y atormentados, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. Cambiando un poco de género, les presento Yerde o Intrusión. Este thriller policíaco es pura adrenalina. Sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer y criados en ambientes muy diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y ambos se ven envueltos en una peligrosa red de corrupción y traición. Yerde tiene un ritmo frenético, giros inesperados y actuaciones impresionantes. Es una serie que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, con una trama que te hace cuestionar la lealtad y la moralidad. Si les gustan las series de acción con un toque de suspense, Yerde es una apuesta segura. Continuando con los thrillers, les recomiendo Ethel. Esta serie es una obra maestra. Omer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su prometida y enviado a prisión injustamente. Allí sufre un cambio radical y emerge como Ethel, un hombre con una nueva identidad y un plan de venganza meticulosamente elaborado. Ethel es una serie inteligente con un guión impecable y personajes complejos. La trama es intrincada y llena de sorpresas, y la ambientación es oscura y misteriosa. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y el perdón. Ethel es mucho más que una simple historia de venganza, es un estudio psicológico de los personajes y sus motivaciones, una reflexión sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la confianza. Ahora volvamos al romance con Senkalkam, Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica fresca y divertida. Eda, una joven florista con grandes sueños, pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso pero frío y distante. Serkan le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague la beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación mucho más profunda y complicada. Senkalkam es una serie encantadora con personajes carismáticos y una química explosiva entre los protagonistas. Si les gustan las comedias románticas con un toque de Enemies to Lovers, esta serie les fascinará. Si buscan una serie histórica, no se pueden perder MYZYL, El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. MYZYL es una serie visualmente impactante con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una banda sonora espectacular. La trama es una mezcla de historia, romance, intriga y drama político. Es una serie que te transporta a otro mundo y te sumerge en la fascinante historia del Imperio Otomano. Para los amantes del drama familiar, les recomiendo İstanbul Helin, la novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Süreyya debe adaptarse a la vida en la mansión de los Boran, donde se enfrenta a la oposición de Esma Sultán, la matriarca de la familia, una mujer dominante y conservadora. İstanbul Helin es una serie conmovedora que explora temas como el amor, la familia, la tradición y la modernidad. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la dificultad de conciliar las tradiciones con los nuevos tiempos. Ahora les quiero hablar de Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha por establecer un nuevo hogar en Anatolia,
enfrentándose a enemigos internos y externos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica con escenas de batalla impresionantes, personajes heroicos y una trama llena de intriga y suspenso. Es una serie que te sumerge en la historia de la fundación del Imperio Otomano y te hace vibrar con las hazañas de sus héroes. Volviendo al drama romántico, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense D.O.C. Yaman, un joven de clase baja con un pasado problemático, es acogido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso, y se traslada a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y se enamoran. Medcezir es una serie sobre el amor, la amistad, la clase social y las segundas oportunidades. Es una serie que te hace reflexionar sobre las diferencias sociales y la posibilidad de superar los obstáculos para encontrar el amor verdadero. Otra serie que les recomiendo es Fi. Esta serie es diferente a todas las demás. Es un drama psicológico intenso y provocador. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can utiliza su poder e influencia para manipular a Duru y a las personas que la rodean. Fi es una serie oscura y perturbadora que explora temas como la obsesión, el control, el poder y la sexualidad. Es una serie que te hace reflexionar sobre los límites de la moralidad y la naturaleza del deseo. Casi para terminar, les presento Çukur, el pozo. Esta serie de acción y drama criminal se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, uno de los más peligrosos de Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Çukur, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa para proteger a su familia y a su barrio. Çukur es una serie violenta y cruda, pero también es una historia de familia, lealtad y redención. Es una serie que te sumerge en el mundo del crimen organizado y te hace reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de la lealtad. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Atille, también conocida como The Gift. Esta serie de fantasía y misterio sigue la historia de Atille, una joven pintora que descubre que está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe, Turquía. Atille se embarca en un viaje para descubrir su pasado y su destino. Atille es una serie visualmente impresionante con una trama intrigante y personajes enigmáticos. Es una serie que te transporta a un mundo de misterio y te hace reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente. Y ahí lo tienen, mi lista de 13 series turcas, ya que los van a atrapar y, quién sabe, tal vez hasta les cambien la vida. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Para resumir un poco, hemos explorado desde comedias románticas ligeras y encantadoras como Erkenci y Senkalkapm, hasta dramas intensos y apasionados como Karasevda y Istanbul Helin, pasando por thrillers emocionantes como Yerde y Ezel, series históricas como Mutesem YZYL y Dirilis, Ertuğrul, y hasta propuestas más arriesgadas y diferentes como Fi y Atille. Hay algo para todos los gustos y estoy segura de que encontrarán al menos una serie que los enganche. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen. Les invito a explorar este fascinante mundo y a descubrir nuevas historias que los emocionen, los hagan reír, llorar y reflexionar. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir mis pasiones con esta comunidad tan increíble. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mis gustos con ustedes. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y para sumergirse en el fascinante mundo de la cultura turca. Ahora me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les llamaron más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y si tienen alguna otra recomendación de series turcas, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. Y no olviden que me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y feliz maratón de series turcas. Adiós.
Recuerden que la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena serie turca. Así que preparen las palomitas, acomódense en el sofá y disfruten de las emociones turcas. Hasta la próxima.